Con ella, ¿eh? Y hoy me doy este gustazo una vez más. Thaís Gadealara. Thaís, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Nacho, ¿cómo estás? Así es, hace bastante Hace un que no montón nos que no vemos. hablamos. Imagino Mirá, que me extrañaste. sí, obvio, siempre. De hecho, íbamos a hablar un día y después tuve que aislarme. Íbamos a hablar de el Bitcoin y cómo la Sí. energía que consume un Bitcoin iba en detrimento del ambiente. Pero bueno, lo podemos dejar porque igual el Bitcoin es un Bitcoin como criptomoneda, ¿no? Como las criptomonedas Exacto. estaban consumiendo mucha energía. Así que eso lo podemos hablar en cualquier momento. Pero hoy, Thaís, hablamos, bueno, de otro problema que tiene que ver con la biodiversidad. Así es, Nacho, porque vos sabés que se dio a conocer un informe publicado por los dos organismos intergubernamentales, uno en cambio climático, que es el IPCC, otro en biodiversidad, que es IPBES. Es la primera vez que trabajan en conjunto en lo que fue un workshop para justamente ver los vínculos, ¿no?, entre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y pensar cómo es que se pueden abordar ambas crisis actuales, ¿no? Porque en ambos casos, en más, te diría que en pérdida de biodiversidad incluso venimos bastante en rojo, ¿no?, en comparación con el cambio climático. ¿Y cuál es la principal conclusión a la que se llega en este reporte? Es que es necesario abordar estas dos crisis juntas. Lo que han mencionado los distintos expertos que participé en la conferencia de prensa decían esto de que en los últimos años se ha puesto mucho más foco en la necesidad de actuar frente a cambio climático y que todo lo que hace a la pérdida, ¿no?, de la biodiversidad, de la naturaleza, medio como que lo hemos dejado a un lado o lo vimos como bastante alejado, ¿no?, del ser humano, y en realidad nos impacta en todo, digamos, en, por ejemplo, la alimentación, en el acceso al agua y a otros recursos naturales. Entonces, esta necesidad de cómo justamente estos dos problemas están interconectados, es necesario que se aborden juntos. Y te doy un ejemplo, ¿no? Porque vos sabés que cuando hablamos de cambio climático hablamos de un montón de actividades humanas basadas en la explotación de combustibles fósiles que generan emisiones, por lo tanto, mayor aumento de temperatura, mayor calentamiento y se producen, ¿no?, cambios en el clima. Ahí es lo que hablamos de cambio climático, pero también si hablamos, por ejemplo, de deforestación, de la pérdida de bosques, los bosques son sumideros de carbono. Entonces, sin esos bosques, ese carbono va a la atmósfera y, de nuevo, más gases de efecto invernadero, mayor temperatura, mayor calentamiento y cambio climático. Entonces ahí por lo menos como para ver cómo se retroalimentan, ¿no?, estos problemas y por qué es necesario abordarlos, ¿no?, de manera conjunta. Claro, imagino, mientras vemos imágenes de alguna deforestación, que Sí. cuando hablamos de biodiversidad, lógicamente estamos hablando de flora y de fauna. Digo, el cambio climático está yendo más rápido que la readaptación de la flora y la fauna a ese cambio climático. Totalmente. Biodiversidad abarca todo, abarca fauna, flora, o sea, animales, plantas, abarca también, digamos, microorganismos, los ecosistemas y las interacciones que tiene con las distintas especies. Entonces ahí también entramos nosotros y nosotros somos parte, ¿no?, de esta biodiversidad. No es que es algo alejado a nosotros, sino que también nosotros ahí somos parte. Y como vos bien decís, sobre todo la forma en la que estamos explotando los recursos naturales no permite, ¿no?, su proceso de regeneración de esos recursos. El mejor ejemplo es con la pesca, ¿no? Si nosotros hoy pescamos un montón y no dejamos, ¿no?, que continúe la reproducción y afectamos la cadena alimenticia, nos va también a afectar a nosotros, como, ¿no?, al momento también de la alimentación. Y déjame, Nacho, que te agregue algo que me parece importante. El informe hablaba también de acciones que podían ser perjudiciales. Es decir, que, por ejemplo, para combatir el cambio climático, vos tomabas ciertas decisiones y que podían terminar perjudicando a la biodiversidad. El mejor ejemplo con eso es, viste, cuando se dice vamos a plantar 1.000.000 de árboles, Sí. que es, viste, algo, promesas de campaña, promesas de empresas incluso. Bueno, ahí ojo, porque vos podés decir, bueno, vamos a plantar un montón de árboles para que sean sumideros de carbono, para que justamente absorban, ¿no?, el carbono y vayan menos a la atmósfera. Ahora, ahí hay que ver qué tipo de árboles plantás. ¿Vas a plantar especies exóticas que generan un montón de desequilibrio, ¿no?, en el ecosistema?
vas a plantar en lugares en los que históricamente no tuvieron la condición de ecosistema de un bosque. Entonces ahí es donde también el informe dice, bueno, ojo, en todo tiene que haber un estudio de impacto ambiental y es necesario que se consideren las variables de ambos problemas, del cambio climático y la biodiversidad en su conjunto. De allí la complejidad, ¿no?, que tiene esto, pero empezar a poner el foco en esto, no perder de vista que estamos hablando de una crisis climática y ecológica y que es necesario que ambos problemas se aborden en conjunto. ¿Sabés que hoy estaba leyendo en la mañana, Thaís, una nota, y no puedo recordar bien, sí el medio que era Infobae, pero que el aumento de 2 grados de temperatura va a ser la próxima pandemia, ¿no? O el próximo, la próxima presión mundial que se va a llevar tantísimas vidas. ¿Hay alguna, no sé si decir predicción, no lo digo como algo así azaroso, pero de cómo va a ser el próximo verano? En Europa, ahora que se está llegando la temporada veraniega, ¿tuvo alguna diferencia con respecto a veranos anteriores? Sí, es interesante lo que vos decís. Los 2 grados, el calentamiento viene, ¿te acordás del Acuerdo de París, no? Sí, claro. Y ya lo que ha dicho la ciencia es que ese escenario va a tener efectos mucho más dramáticos que un calentamiento de 1,5 grados, por lo cual lo que tendríamos que lograr con las distintas acciones, ¿no?, de los gobiernos y bajando después a todos los otros actores es limitar y mantenernos en un calentamiento de 1,5 grados, que es un escenario de mayor calentamiento, es decir, que también va a tener sus efectos. Pero aspirar a 1 grado, digamos, a un calentamiento de 2 grados, son efectos mucho más dramáticos. Hay muchas más personas que se van a ver afectadas, ¿no?, respecto de eso. Y en cuanto a los veranos y las distintas estaciones del año, el cambio climático lo que hace siempre es intensificar. Entonces, según las proyecciones que, por ejemplo, ha hecho la Fundación Ambiente y Recursos Naturales por las distintas, ¿no?, regiones del país, vas a tener seguramente olas de calor que van a ser más intensas, que van a durar más, que van a tener más picos, ¿no?, de altas temperaturas. Y te diría que lo que más vamos a tener que ver, por lo que ya viene aconteciendo desde el año pasado, es el tema de la sequía. En muchas provincias del país vienen siendo afectadas desde el año pasado por la sequía. Hay que ver eso cómo continúa, porque recordemos que eso también, ante incendios intencionales, ¿no?, es el escenario perfecto para que cualquier incendio en el que uno tire a propósito un fósforo, se generan justamente las condiciones para que eso se intensifique mucho más. Entonces te diría que hay que estar muy atentos a eso y habrá que esperar a ver si, o sea, siempre tenemos que pensar, incluso ahora que estamos en invierno, incluso suponte que ahora venga una ola polar, por más que esté esa ola polar, igual en el escenario de clima global venimos en una tendencia en aumento de la temperatura y de calentamiento global. Eso es como que hay que tenerlo en cuenta. Más allá de las condiciones atmosféricas en un determinado momento, el escenario global en el que estamos es de calentamiento global, con lamentablemente una curva que continúa en ascenso y tenemos que empezar a hacer que baje cuanto antes. Thaís, te mando un beso enorme, nos volvemos a encontrar la semana próxima. Dale, Nacho, muchas gracias. Ahí estamos, con Thaís Gade-Alara. Les recomiendo, la mejor y más informada periodista de ambiente de la Argentina. @Thaís Gade-Alara, allí se van a enterar de todo. Mientras tanto...